laboratorio. Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. El laboratorio. El laboratorio. Adelante, adelante, bienvenidos al laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se presenta por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos dando comienzo a este programa especial, porque siempre decimos que es especial, pero esta vez sí, porque se trata de nuestro programa de cumpleaños y por lo tanto estamos con este ambiente festivo, esta música alegre y sobre todo con el apoyo de esta hermosa audiencia que nos acompaña y que en este momento debería estar aplaudiendo, gritando. Exactamente, no se trata de ningún efecto especial porque estamos haciendo este programa en celebración de los 15 años y como hemos avisado en este tiempo, también es el cierre de este ciclo que hemos tenido la fortuna de hacer durante estos últimos 15 años. Y es por esa razón que estamos haciendo este programa en un horario diferente, en un día diferente, pero eso es porque hemos tenido una invitación que no podíamos rechazar y nos metimos dentro de otro programa y acá le vamos a saludar, a tomar el atrevimiento de presentarlo cuando él es el presentador de este espacio y agradecer este momento que nos permiten en la emisora cultural a nuestro amigo que de tanto tiempo que nos ha aguantado y profesor que enseña estas cosas para que se hagan bien, pero en el caso nuestro, bueno, ha sido una excepción, así que a nuestro amigo Carlos, buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Gracias, profesor Mario. Un placer estar en este híbrido de programas. Estaríamos en el espacio habitual de Conexión Antioquia, pero al mismo tiempo estamos celebrando estos 15 años del programa El Laboratorio, un experimento radial que usted ha llevado durante 15 años, ha tenido la fortuna, ha tenido también la paciencia y el honor de dirigir durante tantos años a todo este grupo que ha generado todo un equipo, todo un espacio radial en el cual pues se ha formado mucha gente y ese es precisamente el objetivo que vamos a mostrar el día de hoy, uno de los objetivos que vamos a mostrar en el día de hoy también, esta gran cantidad de personas que usted ha tenido la oportunidad de formar, no solo en las aulas de la Universidad de Antioquia, sino a través de los micrófonos y de la experimentación radial. Gracias, profe. No, por favor, los agradecidos somos nosotros y como dice Carlos, hablando de híbridos, que estamos en un programa de híbridos, tengo el gusto de que me acompañe aquí en la mesa de trabajo a mi querido amigo Lucas. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Feliz de volver al hogar. Sí, aquí me estaba acordando que de lo de dirigido, que además de la dirección en la experiencia radial, sumamos también como 3 tesis, cosas por el estilo. Sí, para trabajar en el laboratorio había que estudiar un poco y bueno, mínimo 3 tesis. Y hablando de personas dirigidas o personas que no tienen forma de ser dirigidas, tenemos también la ayuda de un amigo con el que hemos hecho demasiadas cosas bonitas y que también nos acompaña esta tarde y se trata nada más ni nada menos, el público asistente puede aplaudir cuando quiera, cuando yo voy presentando, esperen que no los he presentado, esperen, ahora, al profe José. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Para mí un placer, un honor estar en este programa tan especial, como siempre acompañando en una gran compañía y gracias por lo de indirigible. Porque tenés el micrófono bajito, entonces no se te escucha y por eso tal vez. Muy bien.
3 tesis que no sirvieron para mucho, entonces, bueno, vamos a agradecer. Es un programa de tenemos tiempo, pero si nos ponemos a agradecer y a recordar, Lucas, todas las personas que en este momento no nos acompañan, pero que han hecho parte del laboratorio, entonces se nos van a ir seguramente las 2 horas, pero tenemos que reconocer a quien nos abrió las puertas, porque no hemos dicho que estamos generando este programa directamente desde el edificio San Ignacio. Estamos en un lugar muy agradable, muy fresquito, muy cómodo, y quien tuvo la gentileza de abrirnos la puerta por primera vez, la directora Beatriz Elena Mejía, nos abrió la oportunidad hace 15 años atrás, cuando eras muy joven, Lucas, y hicimos nuestro programa piloto. Así que un agradecimiento especial, por supuesto, a ella que nos dejó entrar a esta casa durante 15 años, al equipo de periodistas, a Braulio, a muchos que pusieron las voces en este programa, además de Carlos, claro, Alexander, Anderson, un cariño especial para Nidia, y por supuesto, como digo, Carlos, que hasta forma parte del laboratorio porque su voz aparecía siempre, y también a todos los periodistas, muchos que tuvimos la oportunidad de conocer, operadores de las regiones donde tuvimos la oportunidad de hacer este programa, al ingeniero que nos aguantaba y nos ponía todos los cables necesarios, y pudimos visitar, Lucas, tú me asientes con tu cabeza, Occidente, Oriente, Bajo Cauca, Urabá. Sí, okay. esos. Gracias. Y a los operadores que también nos enseñaron al principio, Alexis, que nos debe estar escuchando en algún rincón de este edificio, Dagoberto, que nos ayudaba también cuando hacíamos el programa en vivo, y hoy tenemos el gusto, el honor de presentar a Tatiana López Ramírez. Tiene que aplaudir, si no, ella no pone efectos especiales. Y Lucas, brevemente ayúdame a repasar quiénes faltan o con quiénes hicimos este programa. A ver, nos falta Alejo, Jorge, Elisa, Laura, Paula, Ana María. Manuela. Ana María no iba a venir. Bueno, Manuela y otros que han conformado distintas generaciones de integrantes del laboratorio, y algunos que hemos logrado convocar para el día de hoy. Entonces tenemos la fortuna de compartir con todos nuestros amigos oyentes la presencia de ellos. Van a ser interrogados exhaustivamente por nuestro amigo Carlos, y vamos a compartir con todos ustedes audios, porque cómo se celebran los 15 años. Los 15 años, hablar de todas las anécdotas que hemos tenido, de todas las personas que hemos conocido, Lucas. ¿Cuántos programas son en 15 años? Muy bien, no sabes, 705, en promedio 705, más de... me sé cuánto. ¿Perdón? Me sé lo de los aniversarios. ¿Cuántos aniversarios? 15 aniversarios, muy bien. 705 programas donde hemos conocido personas, donde alguna que otra vez hemos cometido algún error, pocas veces, y es difícil resumir toda esa experiencia en un programa solamente, pero nos debemos ajustar al tiempo. Entonces me gustaría a mí, para empezar a compartir un poco los recuerdos bonitos que nos deja este programa, es que ya hablarán ustedes son los protagonistas, pero hubo un momento en que mis compañeros del laboratorio seguían las instrucciones que les dábamos, hacían todo lo que nosotros les pedíamos, pero alguna vez les tocó y se animaron a ser protagonistas. Entonces ellos también alguna vez se animaron. Happy birthday. Escriban, ¿no? Bueno, pues entonces, aprovechando que estamos en esta festividad y que estamos cerrando el Año Internacional de la Química, entre otras cosas, organizado por la UPAC, ¿qué les parece entonces si aprovechamos? Pues Alejo no está, pero nos dejó la máquina funcionando, a ver si nos podemos comunicar con el profe
y que nos cuente a ver cómo se celebra esta fecha tan especial para nosotros en otras partes del mundo, ¿les parece? Excelente. Listo, entonces bueno, por aquí estoy viendo al profe, tenemos algún problema de volumen, subirle volumen por favor, Paula. Ahí voy. Por aquí está en una plaza, hay un montón de gente al lado de él bailando y escuchando música. ¿Así será que están investigando, profe? Así es, Lucas y Alejo, aunque no lo crean, esto es parte del festejo de la Noche de los Investigadores. Una banda de jazz caminando por los pórticos de Bolonia en dirección a la Universidad de Bolonia. Y como una procesión la gente los acompaña y aquí estamos nosotros siguiéndolos también con el laboratorio. Desde el Instituto de Matemáticas, reportó Lloreni, continúen en estudios centrales. Bueno, y nuevamente aquí en el equipo móvil del laboratorio, en esta soleada mañana de domingo, tenemos un invitado bastante especial y es que nos tiene que contar una historia relacionada con la vacuna. Tenemos aquí un egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, a Esteban Rondón Zambrano, quien es oriundo del departamento de Nariño, del pueblo de San Pablo, y pues está un poco aquí para conversarnos de cómo fue la experiencia de vacunarse y responder una que otra preguntita. Bueno, entonces, hola Esteban, bienvenido al laboratorio, ¿cómo estás? Hola Miriam, te voy a preguntar unas preguntas, valga la redundancia, sobre la vacuna y cuál fue tu percepción cuando te la pusieron. Entonces, hola, lo primero es que me cuentes qué haces y sí, cuál es tu ocupación acá en el banco. How was your first encounter with the sharks or with the shark? My first encounter, I believe, was at the age of 5 or 6. Estamos con Héctor Cánovas, un muy buen amigo de doctorado de Esteban Silva, un astrónomo que ustedes ya conocieron, que ha pasado por el programa del laboratorio en ocasiones anteriores. Él también es astrónomo, también hizo doctorado en astrofísica y entonces vamos a conversar un poco con él sobre qué es lo que hace. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Bien, muy bien, Lucas. El laboratorio. Una vacuna oral contra la pseudociencia. 3 de la tarde, 16 minutos, escuchan El Laboratorio, este experimento radial que está cumpliendo hoy 15 años y que también pues está concluyendo un ciclo, una etapa. Y mencionamos ahora en la presentación dos de los invitados que siempre estuvieron al principio del programa. Uno de ellos es Lucas y que pues estuvo acompañando al profe Mario Víctor en esta aventura. ¿Qué sintió Lucas cuando el profe lo invitó? ¿Cómo conoció usted al profesor Mario Víctor? Yo lo conocí porque me lo recomendaron cuando estaba estudiando química. Me dijeron que era muy charro, que era muy divertido, que no era tan buen profesor, pero que uno por lo menos se reía. Que era muy divertido. Sí, entonces yo, bien, vale la pena. ¿Y usted escuchaba radio? No, pues escuchaba, digamos, las radios comerciales de Caracol, pues de la línea de Caracol, tipo Radioactiva, ponele, La Mega. Y ya. Eso, y entonces en ese momento, pues, el profe ¿cómo les persuadió para que hicieran el programa? Pues persuadir es un decir, ¿no? Básicamente nos dijo como, vamos a hacer un programa de radio, ¿sí o no? Pues bueno, vamos, démosle. Y bueno, y empezamos, fue bastante entretenido, la verdad. Fue muy bacana la experiencia. Las primeras veces que vinimos acá, me acuerdo que el primer año hacíamos los programas grabados, y yo estaba por acá en diciembre ya en la noche con un operador haciendo la edición del programa que iba a salir después del 24 de diciembre, una cosa así. Muy entretenida, ¿para qué? Entretenido. Y bueno, eso de alguna manera la experiencia en radio lo formó, lo ayudó a formarse en estas artes de la comunicación, de comunicar la ciencia. Absolutamente, absolutamente. Sobre todo cuando hacíamos programas en vivo, que podíamos gaguear menos. Entonces sí, no, todavía sí, todo ha sido muy, muy bonito. De hecho, pues hace rato que ya no participo activamente con el programa,
pero claro, todo lo que aprendí en el programa pues lo sigo utilizando en mis clases, lo sigo utilizando cuando participo en diferentes eventos a los que nos invitan. Entonces, sí, todo ha sido muy buena, muy bonita experiencia. Exacto, usted empezó como estudiante y logró pues su título y todo. Cuéntenos un poco a los oyentes que nos están sintonizando en este programa del laboratorio, en este espacio. ¿Cuál ha sido ya su formación en este momento para precisamente mostrar que de alguna manera esta experiencia en radio lo formó y lo forjó para su carrera profesional? Bueno, yo empecé estudiando tecnología química, luego estudié química, luego hice maestría en química, luego hice el doctorado y ahora pues soy profe del Politécnico Jaime Sasaca David. Y bueno, gran parte de lo que aprendí haciendo radio me ha servido un montón para vender humo. Me la he pasado vendiendo humo un montón de tiempo y hasta me contratan y hasta me dan trabajo. Entonces creo que es súper bien, súper bonita experiencia. ¿Y cómo es aplicar la didáctica para precisamente explicar la ciencia? Eso es un reto que tenemos porque la mayoría de cosas que nosotros queremos explicar pues uno no las ve. Entonces siempre está la posibilidad, y eso es algo de que aprende uno, sobre todo cuando hicimos radio al principio, y es que teníamos que contar cosas contando con que había gente que nos estaba escuchando pero que no nos veía. Entonces teníamos que ser lo suficientemente claros diciendo lo que queríamos decir para imaginarnos que la gente que nos escuchaba, mis tías y los otros 2 oyentes que teníamos, pues entendieran qué era lo que les queríamos contar. Entonces, claro, obviamente todo eso lo terminamos llevando al salón de clase y es, creo yo, muy exitoso. Un mensaje para el profe Mario Víctor. ¿Qué le diría a usted ya después de estos 15 años como ese legado? ¿Qué le diría a usted ya en estos 15 años de laboratorio? Pues obviamente agradecerle a mi papá académico, que ha estado increíblemente, aún después de que me doctoré, que él pensó que ya se iba a hacer de mí, pues tampoco. Siempre ha estado ahí. Entonces, no, yo tengo muchísimo agradecimiento con el profe. Y bueno, pasó de ser profe a ser parcero, que eso ya es mucho cuento. Uno casi nunca se vuelve parcero del director de la tesis y lo logramos. Y un gran colega, me imagino. Bueno, más o menos. Ahí va. José también hace parte de la historia del laboratorio. ¿Cómo fue precisamente ese contacto primíparo con el profe Mario? Bueno, yo hago parte de la historia más bien reciente, en realidad, del laboratorio, de hace un par de años. Con Mario, nosotros nos conocimos hace unos cuantos años, de hecho en un curso de divulgación científica, de monólogos científicos, y después de conocernos, por ahí cruzándonos en un pasillo de la facultad, Mario me dijo, ¿qué hay? Y yo le dije, ¿qué hay? Y quedamos de conversar. Y entonces ya después, ahí como quien no quiere la cosa, me dijo, ve, vos de pronto no querés grabarte una capsulita para este programa que tan. Y yo le dije que sí, y de ahí arrancamos. De hecho, toda mi experiencia en radio ha sido de la mano de Mario, con el perdón de la expresión, porque varias cosas que tenemos, colaboramos, podcast más, las contribuciones aquí en el programa ha sido a través de las enseñanzas de Mario. Eso, ¿cómo le aportó eso a la experiencia docente que usted tiene? El hecho de comunicar sin imágenes. Esa es una cosa muy interesante, es un ejercicio tremendamente interesante porque de hecho nosotros como profes tenemos mucha interacción con la imagen, utilizamos mucho la imagen y fuera de eso también una cuestión muy histriónica con el cuerpo, es decir, utilizamos las manos, utilizamos gestos, etcétera, cosa que no está, cierto, directamente en la radio, por lo menos la parte visual, obviamente la parte sonora, gestual también. Y en ese sentido, yo creo que le proporciona a uno herramientas tremendamente efectivas el poder saber comunicarse solamente con el sonido para poder comunicar diferentes mensajes, incluyendo el científico. ¿Y cómo ha sido la aventura con los podcasts? Muy buena, pues ahí con Mario siempre es complicado trabajar, pero de resto el podcast funciona muy bien, a pesar de Mario, pues. Siempre, profe Mario, ¿qué alumnos tan díscolos? Hay cariños que matan.
José, en ese sentido, pues hay una importante faceta entonces suya de comunicar la ciencia. Cuéntenos un poco esa parte de ese interés por comunicar la ciencia. Sí, ese interés, digamos, arranqué, digamos, hice los primeros pinitos siendo estudiante de pregrado ya hace un buen tiempo. Y con el tiempo se ha ido, digamos, cultivando, expandiendo, y de hecho de los medios más recientes ha sido precisamente el radial, el completamente sonoro. Con Mario inclusive hemos hecho cosas también a nivel video, por ejemplo, a nivel texto escrito nomás, que también son otros retos, porque por ejemplo en el texto no hay sonido, no hay imagen, hay unos recursos muy específicos que hay que saberlos utilizar, y creo que es una aventura tremendamente nutritiva e interesante para un científico y para un profe. En mi caso, que trato de hacer lo mejor posible ambas labores. Ahora los estudiantes están muy mediados, tienen muchas redes sociales. ¿Cómo aplicar precisamente todos estos lenguajes de la comunicación a la enseñanza de la ciencia? Uy, ahora eso es una cosa, creo yo, muy complicada, que tal vez no tenga una respuesta. A mí me late que tal vez tenemos demasiados medios, para mi gusto, tal vez demasiados medios, y una cosa que a mí personalmente me preocupa es la inmediatez de los medios. Entonces creo que a veces inclusive hemos como desplazado, por ejemplo, facultades nuestras como la memoria a los dispositivos, y entonces dejamos, por ejemplo, de guardar en nuestro propio disco duro muchas cosas porque están guardadas en otros discos duros. Entonces, en realidad, para mí, yo creo que es todo un reto. Mario lo hace, yo creo, mucho mejor que yo en términos de medios. Pero sí, no tengo respuesta. Mario probablemente sí tenga respuesta, como él siempre, que en todos nuestros podcasts él responde todas las preguntas que yo tengo muy asertivamente. Hágale una pregunta al profe Mario, ¿qué le diría? ¿Vos qué opinas, Mario, de el papel de las pseudociencias en Instagram? Muy interesante tu pregunta. Es un medio de comunicación, porque bueno, me aprovecho para decir que con José mucho del trabajo que hacemos tenemos algo en común, que es esa lucha contra las pseudociencias, o de qué manera podemos compensar todas las noticias que circulan en redes sociales, por ejemplo. Y nosotros lo hemos hecho, y lo hemos hecho intencionalmente, y fabricamos unos personajes que hablan de la pseudociencia, pero las ridiculizamos a través de esos personajes. También hemos escrito un libro con José, y lo bonito de hacer podcast con él, que es todo improvisado. Eso no aparece en ningún lado, pero efectivamente nosotros conversamos y ya tenemos los personajes metidos dentro. Entonces él me habla y yo ya lo estoy escuchando al personaje, y podemos estar hablando acá horas y horas de cualquier tema que pongan en la mesa, que nosotros seguro que algo vamos a decir. ¿Te diste cuenta que no respondió? Típico de un Tauro. Típico. Pero es típico. El tema, me imagino que uno de los temas clásicos es la redondez de la Tierra. Todavía tratando de explicar que la Tierra es redonda. Depende a quién se lo pregunte. Si lo preguntas a los personajes, por ejemplo, yo me tomaría el atrevimiento de preguntarle al doctor Rictus, que creo que nos acompaña, si él ha hecho algún tipo de experimento en los viajes que suele hacer él para confirmar que la Tierra es redonda. Sí, he hecho algunos experimentos, solamente un par, y por el lado de arriba. Por el lado de abajo de la Tierra todavía no los he hecho. Entonces, en realidad, lo único que he hecho es unos sistemas pendulares complejos en los cuales pues he demostrado que efectivamente la Tierra es según lo mire uno en el momento en que lo mire. Una de las preguntas clásicas que hacía el profe Mario Víctor es qué quiere ser cuando sea pequeño, ¿no? Cuando sea niño. Profe, cuéntenos un poco sobre eso, y cuéntenos esa sección, ¿cuándo la creó? Bueno, la pequeña corrección es al contrario. Al contrario. Porque lo común es preguntarle a los niños qué te gustaría ser cuando seas grande. Ajá. Nosotros les empezamos a preguntar a los grandes qué les gustaría ser cuando sean más grandes, qué sueños tenían. Y eso lo empezamos a hacer cuando teníamos la oportunidad de tener entrevistados en el programa. La última pregunta era esa,
Le creábamos un clima de tensión porque decíamos que era la pregunta más difícil y se le hicimos a muchas personas y de ahí surgieron, porque no tengo el listado acá de cuántas entrevistas hicimos en 15 años, son muchas. Entonces lo que queremos compartir con nuestros amigos oyentes es un resumen de lo que opinaron algunos de nuestros entrevistados, que podían ser desde un científico famoso a un niño, no importaba de quién era el entrevistado, pero todos tenían un sueño para compartir y algo que les gustaría hacer cuando sean grandes. Entonces vamos a compartir entonces con nuestros amigos un primer resumen de estas opiniones. Me gustaría poder recordarme a veces con 8 o 10 años, tener esa capacidad. Porque es difícil, las caras se van desdibujando y los recuerdos van entrando a veces en una neblina que no acaba de escampar, ¿no? Y me gustaría poder dibujar mi retrato, poder verme reflejado, ¿no? Con esa cara que tenía, o esos tremendos defectos que encontramos en la edad infantil, pero que nos llenan de una gran sonrisa, que es la ingenuidad. Me gustaría verme con 8 años por unos segundos, esa cara, esas ropas y esa ingenuidad, y a lo mejor poder transportarla hacia donde estoy ahora. Pues personalmente es algo, ese sueño que tengo es sentarme en mi casa con mi mamá, con mi esposo, con mis hijos, después de haber estudiado y trabajado por mucho tiempo, o no sé, por el tiempo que sea necesario, sentarme y ver un atardecer. O sea, yo me pinto esa escena así como un atardecer en mi casa, con un jardín hermoso, me pinto así, después de haber trabajado mucho en actuación, de ser famosa, ya ustedes saben. Bueno, mis papás desde pequeño, todos dos, mi mamá como mi papá, han trabajado. Entonces lo que a mí siempre me impulsa a estudiar son mis papás. Entonces el gran sueño que yo tengo es tener a mi mamá y a mi papá sentados y que no tengan que mover ni un dedo y que yo les pueda dar todo lo que pues con tanto esfuerzo ellos han logrado, que donde yo llegue, Dios quiera que sí, y poder darles todo lo que ellos me han dado a mí. Bueno, mi sueño es, pues, primero, cuando esté más viejita, darme cuenta de que viví mi vida feliz haciendo lo que me gusta y demostrarle a la gente que piensa que cuando uno tiene un hijo se le estanca la vida, supuestamente, y que uno no puede seguir cumpliendo sus sueños por el hecho de que ya tiene otra responsabilidad a la mano. Es demostrarle a mi hija de que es posible lograr las cosas por más obstáculos que a uno se le presenten, demostrarle a mi mamá de que yo le puedo dar todo lo que ella quiere, yo siendo feliz y ella siendo feliz, y darle mucho ejemplo a mi hija de que definitivamente a lo que uno se dedica debe hacerlo feliz. Uy, muy buena pregunta. ¿Qué me gustaría ser cuando sea? Me ponchaste, pero yo creo que en el ámbito ya como tal académico me gustaría estudiar cosmología, pues a nivel de posgrado. Y ya la otra parte, que es la divulgativa, la que nos interesa, me gustaría seguir hablando con la gente, mostrándole que la ciencia no es de bichos raros que están por allá en una élite, sino que es de todos. Gracias. Bueno, maravillosa pregunta. Cuando sea grande, siempre la respuesta que tenía era que quería ser niño. Y es verdad que como ya lo empiezo a conseguir, también ya empiezo a ser grande, pues me gustaría ser pequeño.
Llega un momento en que sabes que la esencia está en lo pequeño, en lo minúsculo, en la mota, en el destello. Y quiero cada vez ser más grande desde la pequeñez que significa tantas cosas, ¿no? Creo que siendo pequeños todos nos creamos algo, una sociedad y un mundo más grande. Trabajando desde lo pequeño, desde la cercanía, mirándonos a la misma altura, no mirando para arriba, para abajo, al contrario, sino mirándonos a los ojos y sabiendo que somos pequeños, ¿no? Si analizamos el cosmos, ese gran átomo, en lo grande está el reflejo de lo pequeño y en el electrón está la vida. Entonces, bueno, quiero ser de grande, todavía quiero seguir siendo pequeño. Estás escuchando El Laboratorio. Continuamos entonces con El Laboratorio, en este programa especial que tenemos el enorme placer de realizar aquí desde el edificio San Ignacio con el apoyo de nuestro amigo Carlos, y en la mesa de trabajo vamos rotando de colaboradores porque ellos reflejan distintas épocas del programa, en algunos casos muchas épocas del programa. Recién hablábamos con Lucas, hablábamos con el profe José, y ahora tenemos el gusto de tener a mi lado a dos colaboradores con los cuales hicimos muchas cosas además de radio. Son dos artistas plenos y como siempre están preparados, los voy a poner a prueba para que con el saludo me compartan con todos nuestros amigos oyentes alguna frase que ellos tengan en la mente. Por ejemplo, voy a empezar con Yoreni. Yoreni, buenas tardes, ¿cómo estás y cuál es tu frase? Buenas tardes, profe. Acá para dejarlos pensando. Uno cree que el día que se ríe con ganas por primera vez de sí mismo. Uno crece el día que se ríe con ganas por primera vez de sí mismo. La tenía en la mente, pero también se confundía. Pero vamos a probar a ver si tenemos... Ya van dos secciones de los chascarrillos, ¿no? Sí, eso lo tenemos para el final. Los estaba preparando. Está entrando en calor. Y otro enorme placer es reencontrarme ahora con nuestro amigo Juan Pablo, con los buenas tardes. Juan Pablo, ¿cuál es la frase que te viene a la mente en este momento? Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan. La frase que tengo en mi mente es: la risa es una cosa muy seria. Bueno, no se esforzó mucho en la mente, pero por lo menos lo dijo así de corrido. Son todos tuyos, Carlos. Claro, Yoreli, en este aniversario, pues van 15 años de este espacio radial. Ahora, mirando en la retrospectiva, usted empezó hace muchos años con el programa y con el profe acompañándolo, mirando qué legado cree usted que le dejó en su carrera profesional. Carlos, yo me pongo a pensar y he sobrevivido a todas las generaciones del laboratorio. De hecho, si miro a mis compañeros, creo que con todos he compartido y soy una de las únicas que llegan al momento, conocen a alguien de acá y yo estoy ahí. Entonces, ha sido para mí muy satisfactorio como haber vivido todo este proceso, y profesionalmente creo que me ha ayudado a crecer mucho. Yo era una persona muy tímida cuando inicié el laboratorio y creo que eso me ha dado el impulso como de mostrarme también, de vencer muchos miedos. Entonces creo que ese ha sido el legado que ha dejado en mí en el laboratorio y que me ha ayudado pues a crecer profesionalmente en muchos aspectos. ¿En la docencia también? Claro que sí. Yo no me imaginaba en un momento, yo creo que el profe Mario recuerda cuando yo iba a hacer una exposición que me paniqueaba, o sea, el pánico era impresionante. Entonces yo no me imaginaba en un salón de clases, todos mirándome y siendo el centro de atención. Creo que eso para mí era inimaginable. Pero creo que toda esta experiencia en el laboratorio me ayudó a vencer ese miedo y a mostrar y como decía el profe Mario, cuando hacíamos las presentaciones en vivo, los profes son como artistas, ¿cierto? Porque deben mostrarse sus talentos, pero sobre todo tratar de transmitir lo que saben y que las otras personas lo entiendan, entonces, y conectarse con ellos. Entonces, es como una obra de teatro, aunque nosotros en el laboratorio no nos ven, como hablaban ahorita, nosotros sí con la comunicación tenemos que transmitirle a los oyentes.
que se conecte. Esa comunicación entonces a través de la lúdica, del juego, entra más fácil, ¿no? Se puede dar más fácil la comunicación de los fenómenos científicos, de todos estos temas. Sí, de hecho yo tuve un personaje muy querido en el laboratorio que era la pitonisa, y nadie asociaba a la pitonisa cuando íbamos a las sedes de las regiones. Yo quiero conocer a la pitonisa, y no se imaginaban que mi cara era pues como la persona que llegaba, y entonces siempre decíamos que la radio era imaginación. Lo que se imaginaban los oyentes no era lo que estaba pasando detrás de Recuérdenos nosotros. cómo hablaba la pitonisa. Exacto, entonces creo que también eso da un poco de misterio, no sé, me parecía algo muy chévere. Ella era la encargada, la pitonisa era la encargada de dar el horóscopo a final de año, un horóscopo un poco particular donde expresaba los deseos o cómo le iba a ir de bien a las personas. ¿Sacaba la bola de cristal o qué? Bueno, todo era imaginación. Ahora aprovecho la interrupción. Ella mencionaba de que era una persona muy tímida, cosa que cuesta creer en este momento. Pero si alguien tiene duda de que ha superado toda esa etapa, puede visitar el canal del colectivo Químico Media en YouTube y buscar unos cortometrajes que tuvimos la oportunidad de hacer junto con estos dos invitados. Y justamente si ven el papel que hace Yoreni, nadie creería que alguna vez fue una persona con inhibiciones. Precisamente, háblenos un poco de cómo es esa creación de esos videos, y ahorita le damos el paso a Juan Pablo. Bueno, yo creo que las propuestas locas siempre surgían del profe Mario, ¿cierto? Y siempre nos arrastraba con él a ella, ¿cierto? Entonces él hacía como, vamos a hacer esto, y todos, listo. Uno no sabía a dónde iba, pero sabía que lo que proponía el profe era salido de lo normal, ¿cierto? Siempre habían cosas locas, pues había una propuesta diferente, pero creo que ahí fue donde como que se empieza a cambiar como la percepción de, bueno, es algo que nos gusta hacer, ¿cierto? Y que cuando uno se lo cree, las otras personas también empiezan a disfrutar de ello. Y eso creo que es un aprendizaje también. Cuando uno cree en las cosas, los otros también empiezan a creer en uno. Entonces me parece muy interesante. Sí, Juan Pablo, ¿cómo es ese inicio en el laboratorio? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo conoció el laboratorio? ¿Cuándo le dijeron entre adelante? Yo conocí al profe Mario. Él me dictaba un curso que él daba en la universidad, en el pregrado de química, y una vez él nos estaba contando las cosas que él hacía. Que yo tengo un programa de radio, sale estos días por si me quieren escuchar, y bueno, terminamos al final de la clase, nos pusimos a conversar y él me dijo qué interesante si conversamos más allá, o si quieres venir a ver cómo es que lo hacemos. Y sin pensarlo, ya estaba haciendo programas de radio, incluso tuve una sección que se llamaba El Profesor Chispín. Básicamente lo que hacía el profesor Chispín era dejar preguntas al final de cada programa, fueran acertijos de cultura general, temas variados, y en la semana siguiente lo resolvíamos. Y más allá de dar respuestas, esta era una invitación para que las personas pensaran, porque no estábamos buscando que las personas acertaran con lo que decían, sino que se hicieran preguntas. Porque todo lo que nosotros hacemos en la divulgación, el fondo y el objetivo principal es crear curiosidad, que las personas se hagan preguntas y que nunca pierdan su curiosidad. Qué bueno eso. Yo creo que ese es uno de los grandes legados que deja un programa y un experimento radial como el laboratorio, ¿no? Es interesante cómo toda esta camada de estudiantes y de personas que rodearon al profe Mario, pues siempre quedaron como con esa inquietud, y seguramente van a multiplicar esos conocimientos y esas ideas un tanto atravesadas, locas, pero que finalmente van a dar fruto de pronto en una didáctica interesante. Exactamente, eso era el objetivo de cada tema. Yo al profe Mario le aprendí que la divulgación científica no solamente es dar datos, no solamente es leer fechas, contar cosas que hacen los científicos, sino invitar a las personas a hacerse preguntas, a tener curiosidad. Y me gustaba algo que el profe hacía, la analogía con los niños, porque los niños siempre se hacen preguntas, siempre sienten curiosidad, y las personas a medida que van creciendo
por el afán de cada día, eso se va perdiendo. Entonces es una enseñanza que él me dejó, él dejó la semillita en mí, y en mi día a día yo trato de no perder la curiosidad, de siempre seguirme haciendo preguntas, de llevar todo como un poco más allá y de transmitirlo cada que tenga la posibilidad. Y retorcer un poquito las historias, ¿no? Como tratar de buscarle otro vértice como a la creatividad de la explicación de algo. Exactamente, no solamente es como repetir lo que muchos dicen, sino cómo puedo conectar eso con otras situaciones, de llevarlo más allá. ¿Han hecho videos también con la compañera Yoreli? Nosotros, además del programa de radio, pues dimos un pasito más allá, dijimos, bueno, ya que superamos que nos escucharan, vamos a ver qué pasa si nos ven la cara. Si nos ven, al principio nos disfrazábamos, nos poníamos peluca, delantales como para taparnos un poquito y de paso tapar la pena, porque eso era algo que yo creo que ninguno había hecho antes. Pero fue una experiencia que se disfrutó mucho. Tuvimos tanto videos, cortometrajes de humor mudo, también hicimos videos educativos y pues en todos se aprendió un montón. Tanto así que actualmente es lo que yo estoy haciendo. Un mensaje para el profe Mario. Darle las gracias porque por esa constancia que ha tenido durante tantos años, por esa paciencia que nos tuvo. Y no, yo, bueno, además de agradecer esos mimos, quería comentar, Carlos, que así como papá orgulloso que me siento hoy porque los puedo ver a todos ellos nuevamente, que algunos hacía tiempo que no nos encontrábamos. Tienes que imaginar que todos ellos fueron, la mayoría de los chicos que están aquí, en su momento eran, como decían, estudiantes recién empezando sus estudios. Hicieron la radio, hicimos cortometrajes, hicimos videos muy graciosos, divertidos, hicimos presentaciones en vivo. También, de hecho, que nosotros empezamos un diciembre y al año siguiente, pocos meses, no recuerdo cuándo, fue el primer programa en vivo que hicimos desde la SIU, que para poder salir al escenario tuvimos que disfrazarnos porque a todos les daba pena en ese momento. Y a partir de ahí, una vez que ya empezaron a tomarle el gusto a ponerse pelucas y todo eso, hemos hecho esto en muchos sitios. Pero a la vuelta de la historia, lo que me da mucho placer, porque más allá de ser palabras que podemos estar diciendo acá de elogio, inclusive para que no sea un programa muy nostálgico ni serio, porque inclusive hasta el público se apagó, pero ya vienen los invitados y no los aplauden y todo eso. Bueno, gracias. Digo que la satisfacción que me da y hasta temor de escucharlos cómo hablan. Se expresan, cómo se expresan. Ellos empezaron con miedo frente a un micrófono y ahora sospecho que nos van a quitar el puesto en cualquier momento. Qué bueno, profe, sí, esa es la idea y precisamente ahí se va viendo la semilla, ya son verdaderos árboles todos, han crecido tanto que están llenando todo un bosque de conocimiento. Entonces, en ese sentido, profe, cuéntenos vamos a escuchar otro segmento a continuación de los deseos. Sí, como decíamos recién, una forma creo que refleja todo lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho a lo largo de estos 15 años, era escuchar. Y desde el momento que tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas, algunas virtuales, otras presenciales, aprendimos muchas cosas. Es uno de los placeres que, con perdón de todos los profesionales de la comunicación, uno de los placeres que nos dimos fue poder hacer entrevistas, porque uno se entera de cosas que de otra manera no nos enteraríamos. Pero sobre todo lo que nos ha preocupado, ha sido el interés, por lo menos personal, ha sido hacer un programa y conocer personas, pero no por sus logros académicos, científicos, grandes publicidad de todo lo que hacen en ciencia, sino de conocer a las personas, a los seres humanos. Y la mejor manera de conocerlo para nosotros era preguntarles qué les gustaría hacer cuando sean grandes, qué sueños tienen. Y como escuchamos en la primera parte, en el primer resumen, son personas de distintas profesiones y de distintos países, y por eso sería bueno escuchar otra partecita de esto.
Un sueño que quisiera cumplir, ayudar a los demás. Ver que mi vida fue útil para la gente. Ayudar a todos los animales que pueda. No sé. Uno, y solo uno. Es un sueño que se basa en un momento en el que yo esté en mi casa, sentado en una silla, en la habitación más tranquila de mi hogar, con mi pareja, observando, aunque se escuche muy banal, una pared llena de reconocimientos que avalen todo lo que he estudiado y que pueda decir, bien, ahí vamos. Eso es un momento que espero yo algún momento llegar. No sé, es un segundo que siento que me llenaría mucho. Y creo que nacer una vez más en Salta. Ay, hombre, ¿qué me gustaría hacer cuando sea grande? Esa pregunta está muy complicada, pues porque yo creo que ya soy grande, pero cuando sea más grande. No sé, hay cosas que me gustaría entender mejor, hay cosas que me gustaría... sí, yo creo que me gusta, pues sí, así como me cogiste, yo creo que te diría que me gustaría ser experto en filosofía de la ciencia. A mí cuando sea grande, la verdad es que me gustaría ser árbol. Me gustaría ser un árbol, la verdad es que me encanta ver cómo crecen los árboles, la tranquilidad con que viven y el no daño que hacen al mundo y tanto bien que generan. Me gustaría ser árbol. Cuando sea grande, y seguramente un día seré árbol. Vos sabés que es algo que pienso muchísimo, porque al contrario de lo que muchos piensan, o muchos científicos pensaban desde chiquitos, ellos querían, muchos en esta profesión tienen un sueño, por así decir, que es un sueño más laboral, que es yo quiero curar el cáncer, o yo quiero tener un doctorado, o yo quiero ser decano, yo quiero ser jefe de hospital, o lo que sea. Yo la verdad, lo que quiero ser de grande, es como más profundo, yo quiero llegar a ser viejo, pero yo quiero llegar a ser viejo, supongamos 75 años, 80, y decir, hice todo lo que quise, hice a más no poder, estoy conforme. Ya con eso, yo soy feliz, ahí me voy a sentir realizado. Bueno, pues sería tal vez ya personalmente lograr ver un poco que este país está progresando en la dirección en la que uno quisiera, o sea, con el aporte de las mujeres. Es decir, la falta de las mujeres en el aporte real en todos los campos ha hecho que el país se haya retrasado. O sea, la mujer puede dar tanto de sus atributos normales o como sea, o estereotipos de donde vengan, pero tienen esos atributos que le hacen tanta falta al país, ¿no? Porque realmente esa parte, digamos, de la sensibilidad, del cuidado, del cariño, esa parte yo creo que nos ha hecho falta para que este país salga un poquito más rápido de todo lo que ha sido violencia y odio y cosas que deberían desaparecer. O sea, para mí la ilusión más grande sería ver cómo las mujeres colombianas pueden ayudar a sacar esto realmente de una manera que va a ser un orgullo para los que lo puedan ver, porque esperamos que no sea
que no tengamos que esperar muchas décadas para ver esto. El laboratorio. Todos los domingos a las 11:30 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. 3 de la tarde, 54 minutos. Estamos al aire en el laboratorio, en vivo y en directo, originando desde uno de los pasillos, de los corredores de este bello edificio de San Ignacio, aquí en el pleno centro de la ciudad de Medellín, donde hace 15 años nació este laboratorio, este programa, este experimento radial llamado Laboratorio. Hoy ocupando pues este espacio de la emisora cultural. Él generalmente se emitía los días domingos a las 11:30 de la mañana por las frecuencias de la emisora cultural 1410 AM y emisoras regionales en FM y también por la señal de internet. Y pues han sido, profe Mario Víctor, muchos los colaboradores que ha tenido usted a lo largo de estos 15 años. Sí, claro, no solo los colaboradores que nos formamos en la radio, como lo estamos escuchando, sino también personas que se sumaban al laboratorio, no estando en la mesa de trabajo, pero los invitábamos si querían compartir sus conocimientos y fabricábamos distintos tipos de cápsulas, como mencionó recién Juan Pablo. Y como decías, estamos haciendo el programa donde nació y nunca sobra reiterar el agradecimiento a quien nos abrió la puerta, la directora Beatriz Elena Mejía, a quien le estaremos profundamente agradecidos que se haya descuidado estos 15 años y nos dejara hacer este programa, al igual que a muchas personas, hablando de colaboradores. No solo la voz de Carlos aparecía al final del programa, sino la voz de Braulio. Sin él no hubiera sido posible haber hecho estos 15 años, que es la voz que distinguía, y él fue el que hizo ese cabezote del programa. Pero bueno, tuvimos muchos colaboradores, de nuevo es imposible resumir 15 años de colaboradores en un espacio tan corto de tiempo. Entonces una forma de homenajearlos y de agradecerles es compartir un poquito de alguno de ellos lo que era la presentación de su trabajo. Entonces, con nuestra amiga Tatiana, a ver si le acertamos y ponemos un poquito de eso. Una cápsula histórica en el laboratorio. Ciencia de película. Un botiquín que habla. Galería de tiburones en la mitología del mundo. La hoja guardada en el laboratorio. Revisando historias con la profesora Carmen Sauribe.
Cuidado, pseudociencia. Que llegó el recontragente 0,07. Estás escuchando El Laboratorio. Continuamos entonces con el laboratorio, luego de este breve repaso de algunas cortinas que empleamos para darle lugar a nuestros colaboradores, y continuamos con esta ronda de entrevistas y de retornar y de retomar la posibilidad esta de conversar con quienes hicimos no solo radio, sino hicimos videos, y sobre todo, Carlos, ahora te tengo un par de personajes con los que hicimos presentaciones en vivo que fueron muy, muy divertidas, porque ellos son muy divertidos y no hacían nada de lo que uno les decía. Entonces ha sido muy, muy, muy gracioso todo el trabajo que hicimos. Son unos personajes a los que queremos mucho, por supuesto, y para que entren en calor, les voy a dar el saludo y pedirles que me digan alguna frase que tengan en la mente, comenzando con nuestra querida amiga Tabata. Buenas tardes, Tabata, ¿y qué tienes en mente? Buenas tardes, profe, buenas tardes a todos los oyentes. Mi frase: desconfía de quienes nunca ríen, porque no son personas serias. Me dejaste pensando, desconfía de aquellos que nunca ríen, porque no son personas serias. Muy bien, lo tenías bien preparado. Vamos a ver qué tan preparado está nuestro colaborador. Tiene un largo listado en su hoja de vida. Tuvimos la oportunidad, Tabata, de ser testigos cuando él se graduó de bombero, ¿te acuerdas? Sí. No cualquier programa de televisión tiene un bombero. Cierto que en ciertas condiciones climáticas él no era capaz de trabajar, pero en todo caso, buenas tardes, Carlitos, ¿cuál es tu frase? Un placer siempre estar acá, profe, qué bueno saludarlos. Un payaso verdaderamente bueno sale a escena para sufrir un estrepitoso fracaso. Esto es maravilloso, pues las carcajadas que provoca son una celebración de nuestra propia falla humana. Muy bien, ya lograste deprimirnos, así que te los dejo, Carlos, son todos tuyos. Exactamente, profe, no, precisamente, Tabata, ¿cómo fue esa primera presentación? El profe ahora nos mencionaba que se tenían que disfrazar un poco, que de pronto les daba mucho pánico escénico. ¿Cómo fue ese comienzo? Esa primera experiencia de salir en público con las locuras del profe. Bueno, con respecto a eso, yo creo que me puedo salir de ese llavero, porque él hablaba de los tímidos y pues yo ahí no era parte. A mí no me daba pues como esa pena como tal, pero fue muy, muy chévere participar en esa obra. Si mal no recuerdo, era como un viaje a la Tierra. Sí, era una obra, la ofrecemos cuando nos quieran contratar, damos una explicación de por qué nunca los extraterrestres invadieron la Tierra, porque cuando venían en la nave espacial hacia la Tierra, se ponían a escuchar música, y de acuerdo a las letras que venían escuchando, les dio un poco de miedo, y nunca vinieron a la Tierra. Sería como una tentativa de explicación de por qué nunca nos han invadido los extraterrestres, y ellos eran mis compañeros. Carlitos era el conductor de la nave, casualmente. El conductor, el encarga al capitán. Sí. Sin licencia en absoluto, pero fui el capitán de la nave en ese momento. ¿Y se estrellaba o qué? Digamos que el piloto se ponía un poquito nervioso y le daban un aliciente, y mientras más avanzaban las canciones peor se ponía, pero era muy divertido. Precisamente, ¿cómo eran esos momentos en los cuales salían a escena? ¿Qué anécdota recuerda? Pues yo creo que siempre estábamos como en la línea entre tratar de dar un mensaje y saber que no nos iban a tomar en serio. Entonces era muy bonito porque uno salía a hacer el ridículo, pero siempre había algo por detrás. Eso es lo que más disfrutaba, como los nervios, prepararnos, pintarnos a veces, ponernos peluca. El profesor siempre fue el alma de la fiesta en ese sentido, y nos contagiaba eso. Entonces era bonito contagiarle eso a las personas. Tabata, ¿le gustó siempre eso de la actuación entonces?
Pues no soy actriz, pero sí que lo disfruté bastante. Y ahora ¿cuál ha sido la trayectoria? Todos los ilustres invitados que ha tenido el profe el día de hoy han hablado pues de toda esa trayectoria profesional, desde que eran estudiantes hasta que pues han tenido la oportunidad de ser ya profesionales. Cuéntenos un poco esa autobiografía. Bueno, en mi caso me nombro como la astrochef. Comencé estudiando en el pregrado de astronomía y al tener algunas circunstancias decidí parar y buscar otra cosita que también me gustara. Encontré el gusto y le puse la G a la astronomía y entonces estudié gastronomía. Me volví chef pastelera, repostera y de todo. Y siempre trato de tener en mis proyectos de culinaria el tema de la astronomía. Y el caso de Carlitos, ¿cómo fue la incursión profesional desde la universidad hasta ahora, hasta el día de hoy? Pues como el profesor me presentó como bombero, es difícil ya bajarle ahí la vara a la carrera profesional, pero también he tenido mis experiencias como profesor y ha sido muy gratificante ver cómo gracias a esa forma que uno transmite lo que uno sabe, los estudiantes también se encariñan un poco con la ciencia. Creo que ese es el orgullo que le queda a Mario y que nos queda a nosotros de saber que la ciencia está en todo, en la cocina, que está en el fuego, que está en todas partes. Y pues es bonito transmitirles a los estudiantes. Y a propósito, Carlos, de las dos cosas que escuchamos, bueno, lo que dice Carlitos me recuerda a que realmente uno siente ahora que conformamos una bonita familia, ¿no? Porque hemos compartido siempre momentos muy agradables y como en toda familia había compañeros que había que presionarlos un poco, que eran un poco reticentes a hacer el programa, reticentes a ponerse una peluca, pero como en toda familia también teníamos los otros que había que estar frenándolo, y ya te imaginarás a cuál de los dos me estoy refiriendo. Y a los dos. Y en el caso de Tabata, ella no lo va a decir por modestia, porque no es solo que se dedicó a la gastronomía, sino que lo hizo a un alto nivel. Ella terminó su práctica, su profesión en Francia. Entonces aprendió francés, se fue a cocinar a Francia. No es cualquier chef la que tengo a mi izquierda. Claro. Así sí. es. Y tuvimos la oportunidad también dentro del laboratorio de dar la receta del día. Y cada domingo en algunos programas dábamos el menú para que lo prepararan nuestros oyentes. En ese caso de todo lo que es la realización de este programa, cuando era más fácil hacerlo en vivo o hacer las grabaciones, porque también hubo una época pues muy interesante también de la pandemia. Entonces hablemos como de esas dos facetas, el vivo en directo con las participaciones y el asunto de la pandemia. Yo creo que con el programa siempre ha sido una especie de ritual. Nosotros teníamos nuestro fuerte, que era el Café Abril en ese momento, y era sentarnos y empezar a tirar más o menos como el orden del día, desatrasarnos, tomarnos algo, café. Era el soborno que nos ponía él para grabar el programa con todo el entusiasmo. Entonces era muy bonito sentir ese ambiente de que todos participáramos. El invitado se sentaba como si fuera cualquier persona en un café. Y esa era la magia del laboratorio en vivo. En pandemia también tuvimos nuestros limitantes, pero siempre se encontró la manera de salir cada domingo, como durante 15 años, y se hizo muy bien, pues nos entendimos muy bien enviando cápsulas o reuniéndonos por Google Meet. Era bonito vernos las caras, así sea en pantalla, y ahí salieron ideas bonitas como el podcast que hicimos, ¿cierto? Un curso de divulgación que hizo el profe. O sea, siempre salía con una idea nueva y, como decía otra compañera, nos arrastraba, pero nosotros contentos de a dónde nos iba a llevar. Sí, se dejaban llevar fácil también. Hablabas de pandemia, a nosotros nos tocó el día que llegó el virus a Bogotá, creo que era un 6 de marzo, fue en marzo. Estamos en marzo. Y estábamos haciendo trabajos de apropiación social del conocimiento en Urabá, en apartado, ¿no?
Y a partir de ahí a todos nos transformó la pandemia, no solo en nuestras vidas, sino también las posibilidades de actividades. Y en ese momento había mucho interés en los grupos de investigación en hacer productos de divulgación. De golpe nos vimos ante la imposibilidad de hacer presentaciones en vivo, que era para lo cual estábamos preparados. Pero con ellos convertimos eso en radionovelas, en episodios donde con toda la magia que da la posibilidad de editar, creamos ambientes imaginarios y ellos actuando por radio también son muy buenos y hemos hecho cosas muy divertidas. Entonces fue un aprendizaje también muy bueno para nosotros. Recuerdo que en esa época también produjeron unas cápsulas para la emisora y tuvieron pues como esa posibilidad de divulgar mucho y derribar muchos mitos alrededor del coronavirus. Sí, eso fue una iniciativa que tuvimos con la profesora Dora, mi esposa, que a veces actuaba de botiquín. No la van a aplaudir. No la van a aplaudir ni acá, no la aplaude nadie. No. Que vea el amor. La responsable del botiquín, que también teníamos en el laboratorio, y fue para nosotros un gran gusto poder hacer algo en esa época tan crítica y que la emisora podía hacer tanto, ¿no? Porque hicimos productos que tenían que ver con hepatitis, con el tema de el virus de papiloma humano, cómo hacer un producto que lo pudieran escuchar jóvenes y para que se vacunaran. Hicimos sobre epilepsia, hicimos sobre muchos temas, entonces poder contribuir, eso es algo muy bueno y la radio siempre ha sido un mecanismo, un medio muy, muy bueno. Y Carlitos, un mensaje para el profe. Cuidado. Profe, yo creo que desde estos 15 años, pues que se repita, ¿no? Vamos a dar otra vueltica, otros 15 años a lo que nos quiera deparar el futuro para el laboratorio, para usted, para todos. De verdad que mucho agradecimiento y sin lágrimas, sin llorar, por favor, profe. Sé que sé un poquito los mocos y muchas gracias por todo. Yo, como todos mis otros compañeros, completamente agradecida, muy admirado. Para mí siempre es como un sensei, como dijo ahorita, el profe, el papá de todos. Entonces, no, muy agradecida por haber hecho parte de esto. Me preocupa que estamos en época de aguinaldos y todos me están nombrando muchas veces papá, pero tampoco, yo entiendo que también ellos pueden hacer algún tipo de obsequio más allá de las palabras, ¿verdad? Solo gratificaciones por ahora. ¿Dónde están los juguetes? Dice el profe. Por acá, antes de que continuemos con el tema que usted ha presentado, vamos a escuchar la primera parte de unos saludos que llegaron al WhatsApp. Y son muy interesantes, unos también amigos que lo han acompañado a usted en esta aventura radial durante estos 15 años. Escuchemos. Las malas lenguas dicen que el universo se está expandiendo y el tiempo en la radio del laboratorio también. Ya son 15 años dando datos random y contando chistes malos y aún hay gente que nos escucha. Y bueno, yo no me quería perder de esta celebración porque básicamente somos quinceañeros en la radio. Y quería enviar un saludo desde la distancia, desde el calorcito abrumador de Brasil. Y quería, obviamente, desearle un feliz cumpleaños al laboratorio, donde básicamente crecí durante todos estos años. Así que feliz cumpleaños. Hoy le mando un saludito al profe Mario y unas felicitaciones por el excelente programa que hizo durante 15 años. Wow, admirable definitivamente. Muy agradecida por haber hecho parte de él, por haber compartido tantos momentos cómicos, de aprendizaje, de ciencia, de humor y de todo. Fueron momentos muy, muy agradables que siempre llevaré en mi memoria. 15 años, sos un teso, profe. Demasiada admiración. Te mando un abracito, te quiero un montón. De parte de la astrochef francesa. Tabata. Mi doctor, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy? Me contaron por ahí que anda usted de celebración. Me imagino que probablemente traduciendo algún tomo de esos que llaman anales.
del sumerio occidental o de las antiguas lenguas de Sumatra, mi doctor, o de Borneo. Me imagino que estará celebrando la publicación de tan excelsa traducción. Y si no es así, me imagino que estará usted celebrando precisamente unos buenos años de existencia radial, mi doctor. De parte del doctor Rictus y de parte de José, le mandamos un cordial saludo, my doc Mario, y una felicitación por esos 15 años del programa. Lastimosamente entendemos que este es un programa final, pero te auguramos muchos más años celebrando la divulgación de la ciencia, celebrando el humor en la divulgación de la ciencia y seguramente muchísimos años también de trabajo radial en diferentes medios. Un abrazo, muchas gracias por tanto. Hola Mario Víctor, ¿cómo estás vos? ¿Te acordás de mí? Mándame un saludo a toda esa gente linda de Medellín. Ay, cuánta gente habrá empezado ese saludo hablando en argentino, qué vergüenza. Muchacho, por Dios, Mario Víctor, como dijo el poeta y filósofo, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, bendita sea la hora. Con el perdón de las personas que te conocen tanto tiempo, Mario Víctor, vos y yo apenas cruzamos palabras en una década y hemos hecho un par de eventos y cosas en el último lustro. Qué bueno mandarte este saludito, hombre, me siento como tan orgulloso de que cuando me vas en la calle me saludes, que hayamos tomado tinto, a veces invitado por vos, tantas veces invitado por mí. Me alegra tanto que estemos haciendo como este detallito bacancito y bonito para vos que sos un bacán, vos que me caes tan bien, que están se invita a encontrarnos por ahí, perder un ratico el tiempo conversando. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida, hombre. Vos sabes que te respeto mucho como creador de contenido humorístico, como artista sobre el escenario y pues sobre todo como profesor también y como académico. Como escritor también, no he perdido un minuto leyendo los libros que has escrito. Vos sabés que vos sos parte de una de mis piezas favoritas del museo, ¿sí o no? Que tengo un espacio muy, muy querido en mi corazón, Mario, me siento muy feliz de que hagas parte de mi vida en esta etapa, en este momento, espero que sean muchos años más. Quiero que sepas que tenés en mí un amigo, un colaborador para los proyectos que tenés pensado y estás realizando. Yo sé que le estoy debiendo uno, yo sé, no se lo he mandado, pero téngame paciencia, téngame fe, crea en mí, que le voy a responder afirmativamente. Nos seguimos viendo, amiguito. Recibe un abrazo caluroso, fraternal, bacancito, apretadito, de los que truenan los huesitos y saca las tripitas. Te quiero mucho, hombre. 4:16 p.m, están escuchando el Laboratorio, emisión especial en vivo y en directo, profe Mario. Sí, lo que, insisto, me preocupa, yo no conozco, llevo muchos años viviendo en este país, pero tenía entendido que en estas épocas decembrinas y de aguinaldos se acostumbraban a hacer obsequios, pero en lo que yo entiendo obsequios materiales, de eso que uno podía abrir paquetes. Hasta ahora son todos virtuales, no sé si habrá más sorpresas por ahí esperándome, pero bueno, no, muy agradecido por todos esos saluditos y en realidad esa ha sido una de las inquietudes que hemos tenido nosotros en la radio, y me imagino que pasa a ustedes les pasa también, el de pararse frente al micrófono, dar lo mejor que uno tiene con todo el cariño y no saber del otro lado, en ese mar, qué es lo que hay, si hay personas que nos están escuchando, porque no los podemos ver, pero esa es la magia de hacer radio, ¿no? Sí, sucede, y siempre son esos amigos que se tienen y que de alguna manera pues engrandecen y justifican pues como la labor. Hay otra de las colaboraciones que usted ha tenido a lo largo de estos años, que es de la Fundación Juan 23. Sí, no los incluimos en el segmento anterior,
porque quería destacarlo como algo muy especial, que durante un tiempo también tuvimos la oportunidad de incluirlo en el laboratorio, y tiene que ver también con una idea, y tal vez hasta ahora nadie me ha preguntado qué quiero ser cuando sea grande, con lo cual sospecho que ya parece que hace mucho que soy grande, nadie me pregunta, pero una de las cosas que me gustaría hacer cuando sea grande es que llevar esta posibilidad de comunicación sonora a espacios muy especiales. Y en ese sentido hay ejemplos, se pueden hacer, encontrar en, no sé, una comunidad de pacientes o de enfermos, o de que pudiéramos hacer cosas con personas a los que les podemos llevar una motivación y un rato agradable. Eso lo aprendimos hace unos años, cuando tuvimos la oportunidad con la profe Dora de visitar la Fundación Juan 23 en Madrid, que es una institución muy, muy grande, que trabaja con personas con distintos grados de incapacidad o de problemas mentales, distintos grados. Y el trabajo que hacen con ellos es increíble, en lo laboral, en lo motivacional, enseñándoles a cocinar, cómo pueden vivir para que puedan no tengan que depender de otras personas. Vivimos un día hermoso en esa, que después se lo puedes preguntar a ella si quiere cuál fue su experiencia, pero parte de ese trabajo es que ellos tienen una emisora y lo hacen ellos. Y del mismo modo que existe la famosa Radio La Colifata en Argentina, existen otros ejemplos en instituciones mentales donde hay los mismos pacientes hacen radio. Y durante un tiempo ellos nos enviaban colaboraciones. Entonces para mí lo quería separar porque le tengo mucho cariño a eso, me parece una cosa demasiado bonita y por eso la separamos. Escuchemos, qué bonito. Bienvenidos a Radio Lo que Sea. La voz de la discapacidad intelectual. Gestionada por la Fundación Juan 23. Una radio comprometida. Contigo y con todos. Una radio cercana. Y natural. Aquí en Radio Lo que Sea. Muy bien, estamos en el laboratorio, escuchábamos ahí pues uno de los efectos que trabajaban en esta Fundación Juan 23, una de las colaboraciones que tenían de esta fundación desde España y que les ayudaron en el laboratorio. Y por supuesto hay una oyente que está desde hace 15 años, saludamos a Carmenza, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí por enésima vez. Bueno, ¿cómo conoció usted el laboratorio? ¿Cómo se enteró de la existencia del programa de radio del laboratorio? Pues estaba tratando de recordar y no sé, Mario, por qué me invitó. Es probable que haya sido porque yo dictaba un curso que se llamaba Química y Sociedad. Es probable que era un curso no fue por eso, bueno, pero yo creo que eso tuvo mucho que ver también. Si quiere, le ayudo a la profe. Una vez coincidimos como actividades que teníamos en el Instituto de Química, en el momento que ella era docente, de su química orgánica, y teníamos que presentar ante los profesores lo que hacíamos nosotros, qué metodología usamos. Y un día coincidimos, le tocó a ella y a mí. Y yo le mostré lo que hacía en esa reunión, que yo hacía dibujitos, ponía muñequitos, les causó gracia. Creo que ahí fue que yo la tenía también a la profe como una persona muy seria, sigue siendo seria, efectivamente, pero ella se interesó mucho también por el trabajo de los demás, que es lo que ha hecho ella siempre, y a partir de ahí empieza una larga relación de amistad que tenemos hace muchísimos años, y por eso ella fue una de las personas que seleccionaron aquí en la emisora para que escuchara el primer programa, el piloto, el que iba a ser un piloto. Exactamente, profe. Y en ese sentido, ¿qué le llamó la atención de esta propuesta de divulgación de ciencia a través de un medio radial? Pues lo que más llama la atención fue el humor, haberlo asociado con situaciones humorísticas, porque pues divulgación no necesariamente está relacionada con el humor, entonces ese era como un plus, o ese ha sido siempre el plus del laboratorio, ponerle humor a las cosas.
Dentro de todos esos años, ¿qué capítulo le llamó así como la atención o que se recuerda? Vea, yo escuché prácticamente todos los programas, yo creo. Yo lo que hacía con los programas era escucharlos con mucho cuidado y hacer una especie de auditoría. Entonces yo me tenía miedo. Yo me tenía miedo porque yo escribía después de los programas y Mario solía decir, ya sabes quién nos va a escribir, ya sabes quién va a opinar. Pero me acuerdo mucho de un programa en el que dijeron que los huracanes generalmente eran nombres de mujer, porque eran muy devastadores, y que las mujeres, y no sé qué. Entonces yo les corregí, no, los huracanes van uno nombre de hombre, otro nombre de mujer. Que los más devastadores sean mujeres es otra historia, pero hay un equilibrio ahí en los nombres. Ese capítulo en especial, ¿y qué dijo el profe? ¿Qué respuesta obtuvo? No, es que él tenía que decir que sí, él que iba a decir que no. Él no podía estar en contra. O como una vez que dijeron de George Sand, la esposa o la amante de Chopin, hablaron de George Sand como un hombre. Era una mujer, ella se ponía un seudónimo masculino para poder escribir porque ella era escritora. Entonces yo les corregí esas cositas y ellos me tenían un poquito de miedo, pero fue muy divertido también hacer eso. Ese era como mi papel al escuchar los programas, que salieran bien hechos. A propósito de las radios universitarias, de todos estos espacios que nos permitimos precisamente estos lujos de tener la posibilidad de dar otras propuestas, ¿qué opina en general de esto, de estos medios, de este medio universitario, de la Universidad de Antioquia comparado con otros medios masivos? Vea, cada emisora tiene sus ventajas, sus asuntos positivos. La emisora cultural de la Universidad de Antioquia es sobre todo eso, cultural. Me parece que hace un papel maravilloso al divulgar desde tantas ópticas de la vida, de la ciencia, de la academia, divulgar su quehacer. Entonces ese es un plus muy grande. De hecho yo soy escucha de radio desde niña. Yo crecí con radio, yo no crecí con televisión, yo crecí con radio, en mi casa había radios, nosotros no veíamos televisión. Entonces tiene uno pues como esa manera de mirar, o esa óptica para estar pendiente de lo que se hace en radio. ¿Y qué opina de esa faceta de formador de creadores de contenido que tuvo el profe Mario Víctor a lo largo de estos 15 años? Uy, no, eso es una característica o es una cualidad que solo tiene Mario, pues. Yo conocí una cantidad de profesores en la universidad con muchísimas capacidades para hacerse entender, etcétera, pero el humor que tiene Mario y la chispa que tiene Mario, nadie más la tiene, de verdad que sí. Esa faceta entonces la destacaría. ¿Qué sería ese mensaje que quisiera dejar al profe después de estos 15 años? Pues lo que han dicho todos, un gran agradecimiento por su amistad. Pues yo no diría que él fue mi papá como ellos. Él sí fue el papá para ellos, para mí no fue mi papá, pero hemos sido grandes amigos y es curioso, yo soy una mujer de poquitos amigos, pero de profundas amistades. Yo creo que una de esas es la que tengo con Mario. Y en esa faceta de realizadora, ¿por qué no cayó en las garras del profe? No sé, él decía que porque yo tenía muchas cosas que hacer, que porque yo hacía muchas cosas. Yo de hecho me le ofrecí varias veces, Mario, invítame, cuando lo veía como tan solo, invítame, y él a veces, por eso hice muy al final varios programas que se llamaban Revisando Historias, una cortina que salió ahorita. Yo hice varios programas para contribuir ahí con el programa. En mi defensa debo aclarar que la profesora tiene muchas habilidades, muchos talentos, mucha experiencia, muchísima, va a hacer muchísimas cosas, nada más que para hacernos sentir mal a nosotros, pero una de las debilidades que tiene es que le da un poco de susto la improvisación, el no saber qué va a hacer, y lo nuestro ha sido mucho de improvisación, entonces eso también nos la hacía sentir muy cómoda sin saber con qué íbamos a salir nosotros. Eso es verdad. Ah, sí, porque a veces eso es lo que pasa con algunos profes que también quisieran tener programas de radio y a veces se quieren como tener como unas líneas muy delgadas ahí como entre la parte de la erudicidad, de lo académico frente a la espontaneidad que se pueda generar en un programa. Sí, eso es verdad.
Uno le tiene mucho miedo al oso, a hacer el oso, a quedar en las quimicosas del final de año. Más o menos esa es la cosa. Profe, ¿y usted cómo superó eso? La primera vez que nos pusimos peluca, como te decía, hace muchos años atrás, una vez que uno se coloca una peluca para hacer cualquier actividad, ya no tiene regreso. Entonces, y es un gran paso. Lo hemos hecho también en cursos que hemos ofrecido para vencer el miedo escénico de los estudiantes cuando tienen que enfrentarse a esos momentos estresantes de defensa, de trabajo de grado, de tesis. Y partía de ahí, de reconocernos nuestros propios ridículos. Cualquiera que pudiera estar viendo en este momento cómo estamos ataviados en este programa se daría cuenta. Y eso es muy liberador. Una vez que uno se ríe de uno mismo, es muy liberador. Entonces no nos preocupamos tanto y nos da, creo yo, y lo han demostrado los chicos que han estado aquí hablando, mucha confianza. Porque comenzamos riéndonos. Y algo que hablábamos, o me faltó decir con Lucas, que es con quien empezamos, originalmente el programa se hacía con un guión, donde yo actuaba como un profesor serio y juicioso, y Lucas y Alejo hacían de estudiantes traviesos. Y eso salía tan mal y tan fingido, tan forzado, hasta que un día descubrimos que cuando terminábamos de grabar aquí, nos reíamos mucho porque ellos son muy graciosos. Y decidimos ser espontáneamente naturales, como somos todo el tiempo, y eso ayuda mucho. O sea, eso facilita. Me estoy metiendo en territorio de ustedes, pero lo que es la comunicación, porque si no, estar haciendo un personaje todo el tiempo es más rígido, ¿no? La comunicación. Claro, en Colombia pues hay muchos argentinos que de alguna manera también pues esa trayectoria del humor, usted cogió algo más bien de esa tradición del humor de Argentina, de los humoristas argentinos. Bueno, hablar de Argentina como un todo es complicado, pues yo provengo de una provincia que no es Buenos Aires, que es del interior, donde la característica es justamente el humor, el sentido del humor de las personas. Cuando yo hacía docencia allá, manejábamos un sentido del humor que era imposible de utilizarlo aquí, porque las relaciones estudiante-profesor son totalmente diferentes. Y digamos, como una especie de recuerdo, de souvenir de mi tierra, era traer ese humor, ese humor de contestar rápidamente cualquier cosa, o de improvisar rápidamente. Y debo echarle la culpa a Lucas, que es una persona que maneja el humor paisa y un repentismo muy grande, y creo que ahí estuvo un poco la clave, además de la buena relación, y que lo tuve que soportar 4 trabajos de su formación conmigo, porque nunca nos hemos llevado bien toda la vida. Le tocaba a él porque era mi estudiante, pero no, de verdad, nunca. Es una persona y con las cuales nos reíamos y nos reímos. No parece que esa persona sea un profesor ahora como lo es, él sigue siendo igual. Profe, y se notaba esa espontaneidad en el programa, sí lograba, usted como oyente sí se conectaba, lograban conectar. Claro que sí, es que eso era lo mejor del programa. Lo mejor, a pesar de que en medio de tanto humor y tantas cosas a veces decían sus barrabasadas y yo se las corregía. De todas maneras, claro, esa era la gracia del programa. Profe, ¿cuál cree que usted dónde metió más la pata? Haciendo el programa probablemente, trayendo esa idea a la emisora. No, hemos tenido alguna así especial. No, la embarramos. Lo que pasa que esa es la magia de hacer, a diferencia de este momento que estamos haciendo el programa en vivo, hacerlo grabando, siempre da la opción de quitar esas partecitas que estaban mal dichas, cuando las que no nos dábamos cuenta las corregía la profe. Entonces sí, la edición permite ese trabajo de pulir, y guardábamos esos errorcitos para el final del programa, para el final del aniversario, para recordar alguna que otra equivocación que hemos tenido a lo largo de estos 15 años. De todas maneras, todavía tenemos material, ¿cierto?, para compartir. Sí, vamos a escuchar otro de los materiales que usted nos preparó para el día de hoy, en este espacio de la emisora cultural que precisamente pues llega pues a estos 15 años, pero que crea una pequeña pausa. Esperamos que sea una breve pausa y que volvamos a tener más adelante la colaboración del profe Mario Víctor.
¿Qué me gustaría hacer cuando sea grande? Qué buena pregunta. Pienso que biólogo de vuelta, pero me gustaría ser artista. Me gusta mucho dibujar, pintar, quizás por ese lado. Me moriría de hambre igual. Bueno, tampoco soy millonario, pero quizá a lo mejor sí un artista. Ay, ya, qué difícil. No sé, supongo que ahora que estoy en esto de comunicación de la ciencia y conozco otra gente que estudia otras cosas, creo que astrónoma. Me parece que el cielo tiene un montón de cosas increíbles y me parece que astrónoma, te diría sin lugar a dudas. Obvio es Dios, pero ahora sí que ya se me hace muy difícil ponerme en el papel de niña, pero viajar, conocer gente interesante, aprender mucho y trabajar con la juventud, eso me fascina. No, pues quisiera hacer muchas cosas, ¿no? Pero como tal, ahorita en mis planes es realizar tal vez la maestría, ¿no? El doctorado, seguir estudiando, seguir yendo a congresos y pues estar tal vez como locutor, ¿no? En alguna estación de radio también, ¿por qué no? I'd like to be myself. Okay. What I'm doing right now is what. Okay. To tell you the truth, I don't see what I'll be doing in 5 years other than what I'm doing right now. You know, I have no money, I'm not a businessman, but all I have is what I've learned. I try to keep it here. So I'm worried about, growing old. I don't know what happens. But this is my life. Dice el profesor que le gustaría ser el mismo, que la verdad disfruta mucho de la ciencia. No tiene dinero, pues él dice que no tiene dinero, que no es un hombre de negocios, que lo que se dedicó fue a aprender y trata de mantener ese conocimiento pues como siempre en la cabeza para poder transmitirlo a otras personas. Y escribir historia de los que no han tenido historia, como los ciegos, las mujeres, las personas con discapacidades. Eso me gustaría hacer. Estás escuchando El Laboratorio. 4 de la tarde, 36 minutos. Estamos al aire en El Laboratorio, este experimento radial que hace y dirige el profesor Mario Víctor Vázquez. Profe Mario Víctor, le tengo otra invitada a los micrófonos de este espacio en el día de hoy, la que usted ha denominado la cómplice de toda esta aventura radial de 15 años. No, diría no cómplice porque le traería inconvenientes a ella, diría la que nos facilitó, la que nos dejó la puertita media abierta. Cuando conversamos con ella, le propusimos la idea, nos dijo que sí inmediatamente, e inmediatamente nos obligó a que viniéramos un día a capacitarnos con los periodistas de la emisora. Y en un día terminamos haciendo 15 años de programa, pero por supuesto es a quien agradecemos todo lo que hemos podido hacer, todo el apoyo que hemos tenido y ahora el que está nervioso soy yo. Beatriz Mejía, directora de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Saluda al profe Mario Víctor y su mensaje para él en este aniversario 15. Bueno, buenas tardes, pero yo creo que el saludo es para Mario y toda la gente que ha estado al pie, Dora, todos ustedes, los viejitos de hace mucho tiempo y los más nuevos, incluyendo a Tatiana, por supuesto. Mario, mi gratitud eterna cuando él me dijo que podíamos estar en las últimas emisiones, yo me niego. Pues, creo que esto es el fin de una temporada, vamos a hacer un descanso y estoy segura que algo nuevo vendrá, probablemente no lo mismo, a lo mejor él nos lleve para esas instituciones que requieren radio y hagamos programas en directo desde allá con Tatiana, con el equipo de la emisora, a lo mejor sea otra cosa, pero me niego a que este sea el fin
Yo siempre pienso que a veces los formatos se nos agotan, es normal para quienes asumimos el reto de los medios de comunicación, pero si la inquietud está en esa radio con otro sentido, no porque esta no lo tenga, pues nos vamos a buscar dónde está el nuevo sentido y trabajamos con ese nuevo sentido. Tú hablabas ahora de una experiencia muy bonita argentina, de una radio muy especial argentina, y a lo mejor llegó la hora de desempolvar esa radio, aprender nuevamente de ellos y buscar otras maneras de contar el cuento, de contar la historia. Profe, Y bueno, aprovecho, tengo entendido, no sé, pero ustedes son los que manejan la información veraz, nosotros nos manejamos con trascendidos, pero tengo entendido que el día de mañana a la emisora le van a entregar un reconocimiento. Me han comentado que es gracias al laboratorio, es decir, que gracias al laboratorio le dimos el empuje y se va a visibilizar, creo que mañana, ¿verdad? Sí, señor. No, profe, no, es al revés. Por el laboratorio que no nos lo iban a dar. Tocó decir que no, que tranquilos, que esta era la última emisión y que a partir de mañana ya no había más laboratorio. Entonces, iba a ser hoy, pero dijeron, no, pues mañana que ya se despida el profe, y entonces ya sí mañana lo podemos dar tranquilamente. Sí, por fin una opinión sincera en este programa. Sí, profe y compañeros, mañana la Asamblea Departamental reconoce el trabajo del sistema de radio de la universidad, no solamente en Medellín, sino también en las regiones donde llevamos haciendo presencia por más de 20 años, y la Asamblea viene a nuestro edificio y le entregará al señor rector de la Universidad de Antioquia un reconocimiento por ese trabajo en regiones que han hecho nuestros colaboradores, nuestros realizadores, nuestros amigos de ayer, de hoy y de mañana, entre los que están, por supuesto, todos ustedes. Y no sobra, porque es un dato que lo mencionamos por ahí rápidamente, pero no sobra recordar, jefa, ¿cuántos años tiene la emisora? Son un poco de años por emisora. La M tiene 92 años, que es la frecuencia 1410. Ahí es cuando nos dicen a Carlos y a mí que no aparentamos los 92. Gracias. La emisora en FM tiene 35 años. Las emisoras en regiones, 5 de las 6 tienen 20 años, y la emisora de Santa Fe de Antioquia, que fue la última que inauguramos, tiene 15. Qué pena una emisora con 90 años y nosotros que casi la arruinamos acá con el programa, pero lo importante es salir a tiempo, ¿verdad? No, este día es muy importante, profe Mario, no lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. A partir de mañana esto empieza. No, si vieras el descanso. Carlos, vea cómo está a hacer fuerza por ese programa. Sí, nos sacó muchas canas. Bueno. Mire. Profe, Beatriz, muchas gracias por haber participado hoy en este programa de aniversario. Queremos siempre insistir que es un programa de aniversario, más no de despedida. Cerramos una pequeña etapa, pero seguramente vamos a tener profe Mario Víctor para rato, y además pues con todo este legado de comunicadores, de divulgadores científicos que ha forjado el profe Mario Víctor. No, solamente quería decirles que efectivamente de corazón para mí, y se lo dije al profe, es el fin de una temporada. Como cuando uno está viendo una serie en cualquiera de estos canales de streaming, termina la temporada, sabe que viene otra, no sabe cuándo, pero sabe que llegará, y llegará con una historia reforzada. Ese es el laboratorio para nosotros. Mañana el profe Mario, que se sacuda un poco los 15 años, tenga ganas de la nueva temporada. Y va a venir una temporada nueva. De eso estoy totalmente segura. Y lo otro para ustedes y para nuestros oyentes, no es más que mi gratitud con ustedes, con el profe Mario, que desde que le escuché ese acento argentino, me enamoró de verdad, y no nos ha llenado sino de gloria y
y de oyentes en nuestra emisora. Yo no tengo sino gratitud y por eso lo presiono al aire para que se sacuda todos estos 15 años, recomponga todo el equipo de trabajo, sume nuevas voces, nuevas caras, nuevas juventudes, recoja a los viejitos, a los que estoy mirando y volvamos nuevamente con una nueva temporada. Él contó expectativas que tiene sobre otras maneras de hacer contenido sonoro. Bueno, vamos a apostarle a ese nuevo contenido sonoro. Estamos mandando al profe Mario Víctor, a la profe Dora y a todos ustedes a vacaciones. Los esperamos de regreso de las vacaciones. Y así será, profe, estoy segura. Muchas. Vamos a escuchar, profe Mario Víctor, otros testimonios, otras voces, otros mensajes que le dejaron en la línea de WhatsApp. Chaito y gracias por tanto, amiguito. Muy apreciado, profe Mario. Han sido 15 años llenos de muchas risas, recuerdos bonitos, aventuras y momentos gratos. Pero lo más importante que ha dejado para mí en este recorrido por el programa El Laboratorio ha sido regalarme un espacio seguro, una familia única que quedará en mí para siempre. Gracias, profe, por aguantarme durante estos 15 años y los que aún faltan. No tengo palabras para agradecerte por estar en cada paso que he dado, por verme crecer y por llenar mi vida de un amor que solo entendemos los que hemos pasado por el laboratorio. Felices 15 años. Hola, profe Mario. Qué bueno estar con usted aquí hoy cerrando un ciclo que empezamos hace 15 años. También estábamos juntos en ese primer día del laboratorio. Hay que decir que cerrar un ciclo exige reconocer el valor de lo vivido y agradecer por los aprendizajes que se obtuvieron. ¿Hay tristeza? Sí, seguramente que sí hay tristeza al dejar atrás un proyecto que es tan del corazón de todos nosotros. Pero precisamente esa tristeza es la señal de que ese proyecto tuvo significado. Esa tristeza es un duelo necesario para abrir espacio a nuevas posibilidades. Decía Lao Tse que los nuevos comienzos a menudo se disfrazan de finales dolorosos. Entonces hay que tener en cuenta eso, que ese final doloroso es solo un disfraz. Y decía otro filósofo que las etapas se cierran cuando el alma crece más que el lugar. ¿Cuál lugar? Pues es el lugar en el que estuvimos durante 15 años, el laboratorio. Ya su alma, profe, es más grande que ese lugar y necesita salir de ahí porque requiere espacio para nuevas aventuras. Por lo tanto, pues quiero decir que cerrar un ciclo no es perder, sino que es precisamente dejar espacio para lo nuevo. Por mi parte, un orgullo grande haber participado aquí a través de 15 años de contacto en el laboratorio. En estos 15 años aprendí a conocerlo muchísimo a usted, aprendí a saber del gran carisma de una gran persona como es usted, profe Mario, y puedo decir que se convirtió en un gran amigo. ¿Qué nos queda ahora? Pues transformar esa nostalgia por el cierre en gratitud. Gratitud por los momentos vividos, gratitud por las personas conocidas, gratitud por los aprendizajes y claro que sí, gratitud por cada sonrisa y cada risa que nos arrancó el laboratorio durante estos 15 años. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haberme hecho partícipe de este proyecto. Che, Mario, nada, un agradecimiento gigante por todo este tiempo de dedicación al laboratorio, por haberme hecho partícipe del comienzo de esta historia y haberme permitido estar también en el final de la misma. Y bueno, en lo personal un agradecimiento inmenso a vos, que sabes que sos como mi papá académico, que gran parte de lo que soy en este momento a nivel profesional te lo debo a vos. Y bueno, un abrazo gigante y que todo termine de ir de maravilla. 4:47 p.m. y tenemos también otra de las protagonistas detrás de escena del espacio del laboratorio, la compañera de vida del profe Mario Víctor,
y que siempre ha estado ahí como acompañándolo en estas locuras. Dora Polanco, ¿qué tal? Bienvenida, profesora. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar al lado del profe Mario en esta faceta de comunicador? Pues no, una experiencia maravillosa porque la creatividad que él tiene es impresionante. No solo la creatividad, sino la capacidad de generar humor y de hacer reír a las personas, pero de una forma agradable, ¿cierto? A veces la gente hace reír de pronto con cosas bruscas o con chistes groseros de pronto, pero él tiene una capacidad de hacer el humor de una forma muy, muy bonita. Me imagino el hecho de ser argentino y el humor que manejan allá, especialmente en Córdoba, es muy particular. Entonces eso le ayudó bastante, digamos, a hacer un programa agradable, alegre, porque hablar de ciencia a veces es difícil. La ciencia siempre la tomamos como si fuera una cosa seria, y él trató de llevarlo pues como a otro nivel para poder llegar a la población. Comunicador, humorista, químico. Pues químico y humorista y bueno, y comunicador, sí, cocina muy rico también, cocina delicioso, me consta. Yo también participé acá en la emisora, antes que él. Yo empecé acá con un programa que hacen a las 10 de la mañana, que son unos radioconsultorios. Entonces, de mi facultad, yo era pues la representante de esos programas de radio y también disfruté muchísimo la radio acá haciendo esos radioconsultorios. Me va aquí a quitar la palabra. No, para ser justos, Carlos, todo lo que hemos contado de la historia del laboratorio en realidad nace con el consultorio en el que ella trabajaba, porque de ese modo pude saber también conocer cómo funcionaba la emisora, y de ahí surgió la idea, la chispita esa de hacer un programa nosotros. Fue gracias a ella también. Claro. Entonces me alegro. Y para el programa de él hice algunas capsulitas, porque pues el área mía es la farmacia. Entonces trataba como de enviar mensajes sobre conocimiento de medicamentos o de algunas enfermedades para la población, y lo hacíamos pues también a través de unas capsulitas en el programa de él. Qué bonito, ese es un gran legado entonces que deja el laboratorio, toda esa experiencia con la docencia y esa faceta del como comunicador. Le quitaba mucho tiempo el programa. Muy apasionado. Sí, él le daba mucho tiempo a su programa. Lo que preguntaste ahora de la pandemia para él fue muy importante, porque antes de la pandemia ellos venían a grabar acá el programa, se tenían que desplazar, pero en la pandemia todos nos tuvimos que reinventar, los profesores con las clases y él también. Entonces en la casa él tiene un cuarto solo lleno de equipos, de cámaras, de equipos radiales, micrófonos para que le sonara bien. Entonces él es así súper emocionado con todo y apasionado, y compró muchas cosas. Entonces los equipos le salen bien, el sonido le sale bien, aprendió a manejar el Audacity, que es con que hace como la edición de los programas. Entonces él le ponía mucho amor, muchísima pasión, muchísimo tiempo, las entrevistas, la grabación misma, luego la edición. Entonces sí, muy apasionado con el programa. Bueno, muchísimas gracias entonces por este testimonio, por esta compañía constante hacia el profe Mario Víctor. Profe Diana, y bueno, profe Mario Víctor, entonces sus palabras ya finales alrededor de este cierre que, pues, como hemos insistido siempre, no es un final, sino simplemente volveremos pronto. Sí, tenemos que renegociar los contratos y veremos cómo empieza para la nueva temporada. Para la nueva temporada. Este programa ha sido especial porque era el último, o era el cierre o provisorio temporal de un ciclo que llevó 15 años. Nosotros festejamos siempre este aniversario en este mes. Cuando empezamos el programa, alguien nos dijo que diciembre era un mes malo para empezar un programa nuevo, y caracterizando lo que hemos hecho a lo largo de toda la vida, hacíamos todo al revés y empezamos en diciembre y celebrábamos los cumpleaños cada diciembre. Tenemos muchos festejos muy bonitos que hemos compartido con ellos, y siempre para el programa ha intentado, como decía algún lema que usábamos, que no es necesario ponerse serio para hablar de cosas serias, y utilizamos el humor como herramienta de comunicación.
Nos hemos divertido, he aprendido mucho de ustedes, he aprendido mucho de ellos y siempre celebrábamos el final riéndonos de nosotros mismos. O sea, el cierre del ridículo del año lo hacíamos a través de nuestras metidas de pata. En este caso, que da cierta nostalgia y tristeza escuchar todos las palabras que han expresado, los saludos. No queremos o no quisiera que se trate de un cierre triste, de una despedida triste. En realidad todas las despedidas deberían ser así, de alegres, todas. El humor es una herramienta poderosa, en mi opinión. Entonces, para no ser menos, agradeciendo en Tatiana a todos los operadores, el ingeniero, todo el personal de la emisora, que Tatiana lo hace mucho mejor, por supuesto, y a Carlos, en nombre de todos los periodistas, todos quienes están con nosotros. Seguramente Alexander ya está enojado porque una vez le vamos a robar los minutos a él, siempre pasó lo mismo con él, siempre hemos tenido este inconveniente, y qué mejor manera de cerrar entonces este programa especial con el momento más divertido para todos, que era escuchar los errores. Ahora hemos juntado de varios años, para que aparezcan muchas voces, a ver que seguramente se van a reconocer. Así que de mi parte, como dijo un compatriota mío, simplemente gracias totales por todo el apoyo que hemos tenido estos 15 años. Si creías que habías escuchado todo este año, era porque todavía no habías escuchado Los Quimicosos del Laboratorio. Bueno, criaturas, ¿estamos? Bueno, allá vamos. El vuelo fue un éxito técnico. Gwendolyn, hoy no me sale ningún apellido, Gwendolyn Rayleigh de la Gwendolyn, no. Gwendolyn. Oh my God. Gracias. Llegó el otro salchichón, el otro salpicón. ¿Qué pasa, el desgraciado? 1908, es licuado el hielo. Es una planta, perdón, ahí me das por fin. Paran al lado del río, el río está encima de un puente. Ah, no, me confundí con Enana Blanca. Nací en Nellisburg. Oh my God. 582 por el Papa Gregoriano. 1000 piezas de oro que albergan la mayoría de colección de orfebrería. No sé dónde salió lo de epidemia. La verdad absoluta. De la voz de tarro, ok. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Hable cerca del micrófono. A ver, muy lejos. Se escucha muy, muy bajito. ¿Dónde tenés el micrófono? No sé. ¿Cómo no sé? Me llama mucho la noticia, me llama mucho la atención. Me llama, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mucha atención. Ay, señor, el día que tenga plata. Que fue llamado el último ciudadano de la Unión Soviética. Resulta que él pasó 311 días en el espacio y pues entre 1901 y 1902. Perdona, Carlitos, repite la parte cuando dijiste gracias al Señor. Repite eso, gracias al Señor, porque no se escuchó. Se lleva a cabo, llega el grabador de video, gracias al Señor, lleva a cabo en los estudios de la BBC en Londres la primera demostración de un grabador. Perdón, Carlito, gracias a qué señor, ¿a cuál señor? ¿Qué pasa, el desgraciado?
Bueno, a propósito de la celebración, les traigo a Mark Twain. Yori, ¿tenías alguna cosa curiosa para compartirnos? No, profe, no encontré ni Ay, señor, me voy a suicidar colgándome del micrófono. ¿Me escuchan o no? Nunca mejor dicho que Giselle está en las estrellas. ¿Me escuchan? Ahora sí. 2, 14, 13. Ay, yo quiero contar como cuando se está acabando el año nuevo. 10, 8, 6, 5, 4, 3. ¡Feliz año! Ok, continuamos. No puedo grabar. ¿Cómo empieza esto? Adelante. Bienvenidos al laboratorio, este programa. Ya se me olvidó. ¿Cómo empieza esto? Este experimento radial. Gracias, merci beaucoup. Ya tengo más que mi coso para el año. Deje otras calorías ahí. Deje el reír, lo hice por usted. Por primera vez, un globo logra completar una vuelta al mundo sin realizar paradas. Esto fue gracias al ingeniero experimental. Gracias al ingenio experimental. Y... Bueno, sí, vamos. Listo. Está bien, gracias. Volví al rincón. Un artefacto para ver imágenes predecesor de las películas cinematográficas. No nos está escuchando, Chiqui. Manu, acuérdate del micrófono. Observó mientras estudiaba el virus de la influenza. Y la síntesis de la vitamina C, que había sido realizado 3 antes. ¿3 antes de qué? Aquí tenemos la duda. 3 años antes. Bien, eso es lo que quisiste decir. Un día después, 20 de febrero de 1986, la sonda... no. What are you doing? Constituyen una intensa fuerza fuente. Oh my God. Y queremos una última. No. El 9 de septiembre de 1737 nace Luigi Valgani. Pero ¿cómo fue el relacionamiento? No me va a salir. Relacionamiento. Dirigido por el doctor y profesor de ginecología John D. Herthart. No sé. Herthart. Para finalizar, 18 de febrero de 1930 es descubierto Platón. El Laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor. En la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioquia. hágale. ¿Sí quedó grabada alguna cosa, profe?